Bueno, otra vez buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla introductoria sobre el tema de abuso sexual. Para entender de qué estamos hablando, vamos a hablar qué es la violencia sexual. Gran parte de lo que les vamos a compartir es de la experiencia de nosotras como terapeutas atendiendo casos de abuso sexual, atendemos a víctimas, sus familias, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que han sido víctimas de abuso sexual también en su infancia, y atendemos también los agresores adolescentes. Parte de lo que vamos a compartirles hoy es esa experiencia de trabajar directamente con las víctimas y sus familias. Para empezar, entonces, vamos a hablar de qué es la violencia sexual, cuáles son los elementos que tenemos para entenderla. El primer elemento es el desequilibrio de poder que se da entre el agresor y la víctima. Siempre hay un desequilibrio de poder. El agresor tiene poder, la víctima en ese momento está totalmente indefensa. A veces ese desequilibrio de poder es evidente, otras veces no tanto, pero en todos los casos de violencia sexual vamos a encontrar que el agresor tiene poder. El segundo elemento es la actividad es de naturaleza sexual. Es decir, hay algún tipo de comportamiento donde hay algo sexual involucrado. Como lo vamos a ver en un momento, estos comportamientos pueden ser con contacto físico o no, pero siempre hay un elemento donde hay algo sexual. Y el tercer elemento, la indefensión y falta de libertad de la víctima. Las víctimas no pueden actuar de una manera diferente. Están totalmente indefensas y quedan a manos del agresor, quien es el que tiene el poder. Vamos a ver entonces cómo la violencia sexual tiene varios elementos. Miremos la violencia sexual y estos elementos de los que acabamos de ver como un gran paraguas, donde se dan varios tipos de violencia sexual. Hay, primero, una explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Es un gran grupo de diferentes tipos de violencia sexual. Un segundo grupo es el abuso sexual, donde, digamos, la diferencia principal con la explotación sexual es que en la explotación sexual comercial hay un intercambio de dinero, se paga en dinero o en especie esa explotación sexual. Esa es la diferencia principal. Y dentro del grupo de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, tenemos que hay la utilización de niños, niñas en prostitución. Son niños que son utilizados por otras personas en la prostitución. Y es importante siempre tener claro que esta utilización, el niño es víctima, así esté parado en la calle o esté en un bar. Siempre el adulto, el agresor, es el responsable. Por eso decimos los niños son utilizados en prostitución y no decimos los niños y las niñas son prostitutos o prostitutas. Siempre debemos poner el énfasis en la palabra utilización para poner realmente la responsabilidad en el adulto, en el agresor, quien la tiene. Pensaba, Lucrecia, que podíamos también ir poniendo algunos ejemplos. Porque fíjate que ningún niño cuando se le pregunta, ninguna persona cuando se le pregunta de pequeña, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Te dice, yo quiero ser prostituta. Como que todas las personas llegan a la explotación
sin la libertad. Por eso hablábamos al principio de lo importante que es hacer énfasis en la indefensión y la falta de libertad de la víctima. Es toda una circunstancia que lo va llevando a la prostitución. El otro es la utilización en pornografía. Y sabemos cómo se ha ido a través de los medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales, haciendo más fácil el hecho de poder utilizar a los niños, ya sea con imágenes, con videos, con captar momentos que son, digamos, como naturales en ellos y se utilizan luego a manera de videos, de imágenes que andan por las redes sociales y donde los niños no saben muy bien qué es lo que se está haciendo con eso, no se les tiene en cuenta, pero se utiliza esa información para desarrollar material pornográfico. También hay aquí aparece otra modalidad dentro de la explotación sexual comercial infantil, que era lo que Lucrecia decía, siempre hay un trasfondo económico, un intercambio económico, ya sea en dinero, en bienes o en facilidades. Por ejemplo, a una familia se le puede ofrecer que le pagan el colegio o le pagan el uniforme o los materiales educativos a cambio de que le dejen filmar a la niña o al niño para utilizarlo en videos de pornografía. Este nuevo que aparece, que es la trata, tiene un ingrediente adicional, que es el llevar a los niños de un lugar al otro y dañarles o romperles su red social. En Colombia, por ejemplo, hubo un gran escándalo hace un tiempo en algunas ciudades donde se empezó a encontrar que había niños que eran llevados de otras zonas del país para ser explotados en prostitución, pero en una región que no es donde ellos se han venido desarrollando naturalmente. Y el otro es lo que se llamaba antes el turismo sexual. Se cambió la palabra turismo sexual porque parecía que era una cosa que podía resultar hasta divertida. Ah, me voy de turismo sexual a otro país. Pero se llama asociada a viajes y turismo. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan de turismo a un lugar, son conectadas con redes de explotación sexual comercial de niños y de niñas. Entonces, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad que no es muy turística, pero sí recibe a muchas personas extranjeras por negocios. Entonces, llegan al país con una actitud como si los niños colombianos no tuviéramos que protegerlos de la misma manera que protegemos a los niños del resto del mundo. Entonces, muchos extranjeros llegan a Bogotá con la idea de tener contacto sexual con niños y con niñas. Por eso se llama asociados a viajes y turismo. Así que estas 4 modalidades forman parte de la explotación sexual comercial, asociada a viajes y turismo, utilización en prostitución, utilización en pornografía y trata de niños. Decíamos que hay otra problemática que es el abuso sexual, de la cual nuestro curso se encargaría de hablar ampliamente. Y hay otro tipo de violencias sexuales. ¿Tú qué nos quieres contar, Lucrecia, cuáles serían esas otras modalidades de violencia sexual? Bueno, esas otras modalidades están relacionadas, por ejemplo, con obligar a un niño, niña o adolescente a tener un hijo que no quiere, por ejemplo, en medio del conflicto armado, o las obligan a planificar o las obligan a hacerse un aborto, es decir, donde las personas no tienen libertad para escoger sobre su sexualidad. Y este es uno de los temas que se da se da mucho en el conflicto armado. También se da la explotación sexual comercial y el abuso sexual. Es decir, en el conflicto armado tenemos todos los tipos de violencia. En algunos momentos
es más el énfasis, por ejemplo, en la explotación, donde hay ese intercambio de dinero, pero en otros es obligarlos a prácticas o todo lo que hemos oído y escuchado de las tomas de determinados municipios donde se llega y se viola a todas las mujeres, por ejemplo. Todo esto hace parte del gran panorama de la violencia sexual en nuestro país. Pero ahora vamos a empezar a centrarnos en el abuso sexual específicamente. ¿Qué es abuso sexual y cómo se da acá en Colombia? Para, digamos, como tener más clara, digamos, la definición, nosotros pensamos que el abuso sexual es todo comportamiento con el propósito de estimular o excitar sexualmente. Y este comportamiento se da entre una persona que tiene poder, como lo podemos ver acá en este lado de la pantalla. Estos son los agresores. Es el comportamiento que se da entre la persona que tiene poder y el niño, la niña o el adolescente que no tienen poder, como lo vemos acá. Este agresor, por lo general, es un hombre. Las estadísticas y estimativos muestran que los agresores son hombres en el 85% de los casos y las mujeres son agresoras en un 15% de los casos. En cambio, en cuanto a las víctimas, vemos que la mayoría de víctimas son mujeres, pero eso no quiere decir que no haya víctimas niños. También los niños pueden ser víctimas de abuso sexual, los niños, los hombres, los adolescentes. Este comportamiento puede darse sin contacto físico, por ejemplo, mostrarle pornografía o tener cualquier tipo de estimulación sexual delante del niño sin tocarlo, o con contacto físico, tocamientos, besos y por supuesto cualquier tipo de penetración. Es importante tener en cuenta que siempre hablamos de abuso sexual, aunque no haya penetración. Porque se piensa usualmente que si hay penetración, sí hay abuso, pero si no, no hay abuso y además se piensa que no es grave. Y realmente los efectos también son graves cuando no hay penetración o cuando no hay contacto físico. Pasemos rápidamente unas estadísticas de medicina legal. Acaban de salir, son del año 2015. ¿Qué pasó en Colombia? Medicina legal reporta que realizaron en todo Colombia durante el año 2015 22.155 exámenes sexológicos por posible delito sexual. Eso nos da que hay un promedio diario en Colombia de 60 personas que se les realiza el examen sexológico. Es un número realmente muy alto, 60 diarios que van al examen sexológico. Sabemos, por lo que vimos en el video anterior, que hay muchísimos más casos. Por cada un caso que se denuncia, hay 9 que no se están denunciando. Entonces, imagínense lo que es esa cifra. Y de esos casos, el 87% son menores de edad, 13% mayores de edad. Es decir, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la edad, ya mirándolo específicamente, vemos que la edad donde más se hacen los reportes y el examen sexológico es en las niñas entre los 10 y 14 años y en los niños entre 5 y 9 años. De todas maneras, en todas las edades se da la violencia sexual y es muy alto y ha aumentado en los últimos tiempos, en el último año, la violencia sexual con niños y niñas menores de 4 años. Hay 2.011 niñas y 597 niños que se les realiza el examen sexológico por posible delito sexual. La mayoría de las víctimas, ya lo dijimos, son mujeres. El 85% son mujeres y 15% hombres.
Y en cuanto a cómo se relacionan con el agresor, qué nexo hay con el agresor, vemos que la mayoría, en este caso estamos hablando casi del 90%, la víctima conoce al agresor. El agresor es un familiar, conocido, pareja o expareja. Solo el 9% es una persona desconocida. Dentro de este 9% también están incluidas los actores armados, pero la mayoría, como lo vemos, los agresores son muy cercanos a las víctimas. En el abuso familiar nos reporta Forensis en su último informe que la mayoría de los casos el agresor es el padre con el 20% y el tío con el 16%. Y cuando el agresor es conocido, hablan de que son personas conocidas, no tan cercanas, pero conocidas en el 69%, amigo 27% y encargado del cuidado el 4%. Y en cuanto a la circunstancia del hecho, Medicina Legal reporta que la mayoría de los delitos por los que se está investigando es el abuso sexual. Como vemos, es altísima y es la mayoría. Pero hay otros temas, como otros delitos, como el asalto sexual, es menor, pero es importante también la cifra. Hay abuso en el establecimiento de salud, por ejemplo, en los hospitales, con personas protegidas que están al cuidado de alguna persona. Acceso carnal violento, eso quiere decir personas que han sido abusadas de una manera violenta por alguien conocido, y ya pues vemos cómo van disminuyendo los otros delitos. Realmente se denuncia muy poco la prostitución, la trata de niños y niñas y la explotación sexual de niños y niñas. Hay algunas denuncias, pero realmente sabemos que es muchísimo más alto y estas están todavía aún mucho más subregistradas. Cuando hablamos del abuso sexual y recogiendo un poco las estadísticas de las que habla Lucrecia, es muy importante notar cómo la mayoría de la prevención durante mucho tiempo fue volcada hacia cuidarse de los desconocidos. Y si nosotros retomamos las estadísticas, vemos que la mayoría de los abusos se dan por personas cercanas. Y por eso es un énfasis que en el equipo nos interesa mucho hacer. Cuando hablamos de abuso sexual, podemos hablar de un continuo en el cual en un extremo el agresor es ajeno a la familia, un desconocido. Pero en el otro extremo tenemos cuando el agresor es parte de la familia. Y cuando el agresor es parte de la familia, compromete toda la dinámica familiar. Cuando el agresor es fuera de la familia, no podría decir, pues es un desconocido, es un caso fortuito, la niña salió del colegio, iba hacia la casa y una persona desconocida o que le venía siguiendo la pista por un tiempo, la accede y es generalmente un evento único, muy violento, muy fuerte, muy traumático para la víctima, pero único. Cuando el abuso sexual es por parte de alguien muy cercano o de alguien que pertenece a la familia, la dinámica familiar se ve comprometida en tanto que se van dando ciertos vínculos que hacen que el abuso sexual sea permitido o sea posible dentro de ese vínculo. Entonces, ¿cómo podemos entender la conducta abusiva? El primer punto es que se inicia ganando la confianza y el cariño. Pero si nosotros nos devolvemos a este escenario, donde el agresor sexual es parte de la familia, surge la pregunta de, ¿será que este agresor tiene que ganarse la confianza de la víctima o ya cuenta con ella? Así que, cuando analizamos la conducta abusiva, podemos decir que se inicia ganando confianza y cariño cuando es alguien no tan cercano. Porque cuando es alguien muy cercano, este punto ya está ganado. El niño confía en su tío, el niño confía en la prima, el niño confía en el papá.
El segundo punto es que el abuso sexual en general empieza con manifestaciones que son juguetonas o ambiguas. Los niños refieren que al principio del contacto abusivo ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando porque era parte de un juego. Recuerdo mucho un niño que contaba que el agresor sexual era la pareja de su mamá y este señor empieza a acercarse sexualmente al niño a través de juegos de patanería, de juegos de las cosquillas, veían fútbol juntos, se tapaban con la cobija, se quedaban dormidos y se va como rompiendo esa barrera de protección porque hay confianza con la otra persona. Por lo tanto, el niño, pues al principio no desconfía del adulto. Si tenemos en cuenta que es el papá, el tío, la prima, pues con mucha más razón no va a desconfiar y va a ser más fácil que él entre en este juego donde muchas veces poco a poco van apareciendo conductas sexuales que al principio el niño cree que son parte de esa cercanía, pero que no tienen un objetivo particular de excitarlo sexualmente. Pero poco a poco esas conductas sexuales se pueden ir complejizando, entonces ya las cosquillas dan paso a tocarle el muslo, a tocar los genitales, a besos, a caricias y en este momento el agresor va atreviéndose un poco más, va poniendo a prueba si el niño va a contar o cómo va a actuar o si va a estar prevenido y empieza a aprovecharse de su poder, de su lugar de poder, ya sea porque es adulto o porque sabe más o porque tiene más edad o porque tiene más fuerza y se aprovecha también de esa dependencia emocional que ya ha ido construyendo con el niño. El agresor puede utilizar engaños y falsos argumentos, como por ejemplo decirle al niño que eso lo hacen todos los primos, solo que nadie lo cuenta. O que, como un papá le decía a su niño, mira, en el colegio te enseñan matemáticas, geografía y ciencias, pero los papás somos los que nos encargamos de educar sexualmente a los hijos. Pero tú vas a ver que eso en el colegio nadie lo va a hablar, así que tú tampoco lo puedes contar. También pueden surgir amenazas. Y cuando el adulto ve que el niño está empezando a contar o que el niño ya no accede fácilmente a sus invitaciones, entonces puede comenzar a amenazarlo y a decirle, mira, si tú no haces esto, entonces había una paciente con retardo mental que el agresor le decía, como tú eres bobita, a ti nadie te va a creer. Así que si yo cuento esto, al que me van a creer es a ti. O empieza a amenazar, en el caso de otra pacientita, amenazaba con matar a la mamá. Si tú no dejas que yo te haga estas cosas, yo mato a tu mamá. O me llevo a tu hermanita y no la vuelves a ver nunca más. Lo importante de esto es entender que en el abuso sexual, la relación no es solo sexual ni agresiva. Lo importante es entender que este abuso surge en un vínculo que es emocionalmente fuerte y significativo para la víctima. Vamos a pensar ahora entonces de qué dependen los efectos del abuso. Si quieres, Claudia, cuéntaselos. Bien, esto es un tema muy interesante porque muchas personas dicen, bueno, pero si mi hijo fue abusado o un niño fue abusado, pues va a quedar dañado para el resto de la vida. Miren, la respuesta no es tan sencilla. Tenemos que pensar que depende de muchas variables. Por ejemplo, depende del nexo con el agresor. Se ha visto que mientras más cercano es el nexo con el agresor, el daño o la afectación emocional es mucho mayor. La duración y la frecuencia del abuso, mientras mayor duración tenga, más frecuente haya sido, pues tiene más efectos. Una persona que ha sido abusada durante 5, 6, 7 años de manera crónica tiene muchas más posibilidades de desarrollar un tema patológico en el futuro. El tipo de abuso, porque definitivamente no es lo mismo si el abuso es
utilizando la fuerza, o es a través de un juego, o es un tipo de abuso realizado por una persona cercana o por una persona que no es tan cercana. El tipo de abuso, por ejemplo, se ha visto que cuando hay penetración, los efectos emocionales son mayores en los niños. Cualquier tipo de penetración, puede ser vaginal o oral o cualquiera, puede ser mucho más dañino. Cuando se usa violencia física y verbal, además de la situación de abuso, complejiza más el efecto negativo que tiene. Y la edad de la víctima influye. Mientras más pequeñito es un niño, pues tiene más probabilidades de desarrollar dificultades hacia el futuro, porque está basando sus relaciones de confianza en una relación abusiva, está construyendo aspectos de su personalidad que pueden afectarle mucho en el futuro. Número de agresores. Es diferente a una persona que en una ocasión tuvo una experiencia abusiva sexualmente a una persona que, además de su papá, su tío, el profesor, varios agresores han estado presentes, pues evidentemente esto genera un impacto emocional negativo. Y es fundamental los mecanismos de apoyo que esa víctima ha tenido. Es decir, si a la niña o al niño le creyeron, le apoyaron, inmediatamente buscaron ayuda, ese niño víctima va a tener muchas más posibilidades de reparación y de sanación de su herida emocional que aquel al que no le creyeron, quedó evidentemente más en inseguridad, el abuso puede seguir ocurriendo. Entonces, estos mecanismos de apoyo, especialmente en las primeras horas y semanas de que el abuso ocurrió, son determinantes. Y por último, son las características de personalidad de la víctima. Es decir, encontramos personas que tienen una personalidad fuerte, de modo que cuando ocurre una situación de trauma no le impacta tan duro. Es como decir que la persona tiene resiliencia. Y mientras más resiliente es, más facilidad o recursos emocionales tiene para enfrentarlo. El que no lo tiene puede darle mucho más duro. Vamos a ver algunos temas de la atención inicial y Lucrecia puede compartirles a ustedes esta información. Cuando ustedes conozcan un caso, reciban, o si son docentes y conocen en su aula una víctima de violencia sexual, siempre tenemos que tener en cuenta algo que nos recuerda el juez argentino Rusansky, y es que no podemos olvidar que el objetivo primario cuando tengamos al frente una víctima es la seguridad física y emocional de la víctima. Eso es lo primero, la víctima tiene que estar protegida. Después vamos a un objetivo secundario. Ese objetivo secundario es esclarecer los hechos y sancionar al responsable. Desafortunadamente, muchas veces nos pasa lo contrario, hacemos lo contrario. Primero queremos saber quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, y se nos olvida proteger a la víctima. Así que lo primero es, tenemos que proteger a la víctima, que no vuelva a ocurrir abuso y que no haya amenazas o presiones para que retire la denuncia, para que diga que no fue verdad, para que diga que se lo estaba inventando porque estaba peleando con el agresor, porque hay mucha presión del agresor y de las personas cercanas para que cambie la versión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que los niños, las niñas y cualquier víctima estén totalmente protegidos. Y ahí sí vamos al objetivo secundario, que es esclarecer los hechos y sancionar al responsable. Como unas cosas básicas iniciales de esta atención inicial es que nunca debemos confrontar al agresor con la víctima, en ningún contexto. Por ejemplo, no podemos decirle a la víctima, espérate, yo llamo al agresor y tú me lo mantienes o me lo sostienes delante del agresor. Acuérdense que hemos dicho que en la violencia sexual hay un desequilibrio de poder. Por lo tanto, si los confrontamos y los ponemos juntos, el agresor va a utilizar su poder y la víctima va a estar silenciada. Entonces, nunca confrontar al agresor con la víctima, no hacer preguntas que sugieran respuestas,
y no hacer preguntas del tipo de ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no saliste corriendo? Ni preguntas que puedan aumentar la sensación de responsabilidad del abuso en la víctima. Esto es como lo básico que tenemos que hacer al inicio. Ya en el curso iremos profundizando en otras estrategias para qué hacer cuando conozcamos un caso. Bien, vamos a hablar un poquito de prevención. Sabemos que aquí apenas vamos a tocar algunas ideas generales y que en este próximo curso del cual les hemos estado hablando en el transcurso de esta breve charla, pues vamos a profundizar cada una de estas cosas. Pero queremos dar una visión general, una visión panorámica. Estamos hablando acá de 4 aspectos de la prevención integral. La prevención integral hay que hacerla no solamente con los niños, niñas y adolescentes, hay que hacerla con padres y madres y comunidad en general y la comunidad educativa particularmente. Sabemos que es necesario desarrollar habilidades y fortalezas en cada una de estas 4 áreas. La mayoría de las veces pensamos prevenir el abuso sexual es decirle a un niño no te dejes tocar, y sabemos que eso es apenas un pedacito muy pequeño de lo que es la prevención integral. La prevención integral incluye 4 áreas fundamentales que tenemos acá, que constituyen como las 4 bases o pilares de la prevención integral. Tenemos una inicial, que es esta de fortalecimiento personal, todo lo que hagamos para desarrollar la autoestima, la asertividad, le va a ayudar en general a los niños, niñas y adolescentes a tener mayores elementos con que enfrentar la vida, todas las situaciones, no solamente las situaciones de abuso sexual. La construcción de relaciones respetuosas, todo lo que tenga que ver con relaciones basadas en el diálogo, en la comunicación, en la capacidad de respeto, en la capacidad de aceptar no por respuestas, y están incluidas en esta parte y en esta pilar fundamental. En la sexualidad esto es absolutamente claro. Nosotros sabemos que a los niños chiquitos les podemos enseñar, por ejemplo, cómo es su cuerpo, cómo se llaman las diferentes partes del cuerpo, cuáles, para qué sirven. Y algunas, las palabras adecuadas, por ejemplo, cómo se llaman sus genitales, cómo se llaman sus partes privadas, cuál es la diferencia entre público y privado. Todo esto y cómo se hace esto es lo que vamos a ver en ese siguiente curso. Y por último, las estrategias para evitar y enfrentar el abuso sexual. Y aquí hay muchas estrategias, hay habilidades de autoprotección que se le enseñan a los niños y a los adolescentes, pero que no se trabajan solamente con ellos, sino que hay que trabajarlo con la familia completa. Padres y madres deben participar en este proceso de aprender estas estrategias para enfrentar y evitar. Estas 4 áreas fundamentales, estoy dando apenas una idea muy general de lo que se trata. Vamos a desarrollarlas en detalle. ¿Qué quiere decir cada una? Y estrategias concretas. ¿Cómo lo podemos hacer con nuestros niños, ya sea en nuestra casa, en el salón de clase o en la comunidad? Y por último, queremos reforzar nuestra invitación para que participen en el próximo curso virtual que se llama Comprensión del Abuso Sexual y Herramientas para su Prevención, Detección y Atención Inicial. Para inscribirse, este curso inicia el 24 de agosto, tiene que escribir al mail que tenemos aquí en pantalla, dirigido a padres, madres, docentes, profesionales de la salud, de áreas afines y comunidad en general, y son 12 sesiones de 2 horas cada una, 2 veces a la semana, en las horas de la tarde, por la noche, después de haber salido del trabajo, de modo que anímese, inscríbase, comparte esta información con la gente que usted conoce y con esto terminamos de dar esta información básica inicial y si existen preguntas, nos interesaría mucho conocerlas.